confirmarme a través del chat que se me escucha. Okay. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias, Michael. Ok, entonces si se escucha fuerte y claro, como mencionan los compañeros, vamos a comenzar con la lección de la semana número 2 del curso de Web Mining aquí en Promied. Vamos a ver un poco los temas que vamos a tocar el día de hoy. Como mencioné en la clase anterior, hoy vamos a estar tocando algunos temas sobre el formato que se utiliza para almacenar datos en la web. Vamos a estar hablando de HTML, vamos a estar hablando de XML y de JSON. Recordarles que como todas las clases pueden a través del chat ir haciendo sus preguntas para intentar aclararlas lo antes posible. Igual si no logramos aclararlo acá, igual siempre podemos intentar aclararlo en el foro. Ahí vi que algunos estuvieron batallando con lo del tema del encoding y todo, pero sí, eso depende bastante del sistema operativo en el que estemos trabajando, pero sí vamos a intentar hacer un pequeño resumen sobre cómo evitar ese tipo de problemas y publicarlo para que también lo tengan a mano. Ok, entonces vamos a estar cerrando acá para mejorar el ancho de banda y comenzar con la presentación, disculpen. Ok, cuando hablamos de web mining y cuando hablamos de la web, otra de los términos o de las siglas que suelen siempre verse relacionadas es el HTML. Ok, entonces esta va a ser la primera tecnología que vamos a estar viendo. Ok, ¿para qué vamos a ver estas tres tecnologías? Y esto es algo que es importante recordar. Nuestro objetivo en este curso, en general con web mining, siempre va a ser el convertir los datos de la web en tablas de datos tradicionales, en donde vamos a poder aplicar todos los métodos predictivos o exploratorios que ya conocemos. ¿Ok? Esta presentación está basada en el capítulo número 2, en gran parte, en el capítulo número 2 de este libro. Entonces vamos a ver con qué es HTML. Ok, HTML es un lenguaje de marcado hipertexto que, como nos indica la presentación, por sus siglas corresponden a Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de marcado hipertexto que es utilizado por los desarrolladores web para dar formato. Esto es algo muy importante que vamos a estar mencionando sobre este lenguaje. El HTML lo que viene a hacer es hacer una declaración de la estructura de una página web. Más adelante vamos a estar viendo cómo más adelante vamos a estar viendo cómo podemos inspeccionar las páginas web y podemos ver esta estructura, pero básicamente tenemos que tener claro eso. HTML lo que nos va a decir es cómo es la estructura de una página web. Ok, déjenme ver. Ok, les recuerdo que acá en el chat, cualquier duda o cualquier consulta pueden estar ahí comentando. Ok, al igual que la web ha ido evolucionando con el tiempo, también HTML ha ido evolucionando. Dependiendo también y evolucionando junto con las necesidades. Podemos recordar que las páginas hace mucho tiempo tenían pues un contenido muy estático, un contenido que era básicamente un documento con simplemente contexto, y con el paso del tiempo, a cómo han ido evolucionando las webs y las necesidades de los desarrolladores,
ha ido enriqueciéndose la sintaxis de este lenguaje. ¿Okay? Para aquellos que tengan la duda, hoy en día estamos utilizando o se utiliza como estándar lo que se conoce como la familia del HTML5, que es el estándar HTML5 y las actualizaciones que han ido saliendo, aunque aún es muy común ver páginas que utilizan el estándar de HTML4. Ok, simplemente para que conozcan el concepto y tengan los términos, cuando vean HTML4, HTML5, que sepan que es justo, eso es un estándar que se define cada cierto tiempo, es un acuerdo general entre los navegadores para reconocer y aceptar esa sintaxis. Eso nos va a dar varias ventajas. Y la principal es que, como es un estándar para todos los navegadores, los desarrolladores van a seguir ese estándar y eso nos va a facilitar a nosotros encontrar información dentro de las webs, ya que, como vamos a ver más adelante, las etiquetas, que es otro término que vamos a ver un poco más adelante, al estar estandarizadas nos van a identificar cuál es una imagen, cuál es una tabla, o cuál es un título, un texto y un párrafo. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo. Creo que para esto vamos mejor a venir acá al navegador. Vamos a ir a la página de promidad.com. Disculpen. Ok. Entonces acá en la página de promidad.com, que es una página que ya muchos de ustedes y no todos de ustedes conocen, vamos a explicarles un concepto que, sobre todo para los que nunca se han relacionado con el desarrollo web, les puede parecer extraño, pero las páginas web se dividen en varias capas, podríamos decir. Uno es lo que nosotros como usuarios de la web vemos, que siempre se intenta que el diseño sea agradable, que sea sencillo de utilizar para el usuario. Y otra muy diferente es cómo está estructurada la página internamente. ¿Ok? Gracias a los navegadores actuales, tanto en Safari como en Firefox como en Chrome, tenemos la opción de inspeccionar la página. Esta opción lo que nos deja es poder dar una ojeada a cómo es la estructura interna de la página. Ok, entonces vamos a tecla derecha. Dame un segundo para abrirlo desde acá. Ok, para este curso es algo que les recomiendo, sobre todo si pueden utilizar Google Chrome, les va a ser bastante útil. Podemos ver que el inspector de Google Chrome hace que sea bastante sencillo después identificar las etiquetas, pero para poder ver las etiquetas vamos a dar tecla derecha y inspeccionar. Ok, entonces vemos que se nos despliega una pantalla en la que vamos a poder ver este código que tenemos acá. Ok, no sé si pueden contestarme en el chat si lo logran ver bien. Ok. Simplemente para consultarles, ¿se escucha correcto? Si pueden confirmarlo en el chat. Muchas gracias. Ok. Entonces, en este código que tenemos acá en el inspector,
como podemos ver es código HTML, y por esta etiqueta de acá, que este pequeño signo de exclamación seguido de la palabra doctype, podemos ver que este HTML es de el estándar de HTML5. Okay, lo que vamos a ver de momento, simplemente que ustedes puedan observar, vamos a hacer esto más pequeño para que lo puedan ver mejor. Cómo los componentes de la página web corresponden con etiquetas en el código. Entonces, por ejemplo, podemos ver que esta etiqueta corresponde a la barra de navegación, esta etiqueta corresponde al afiche, esta etiqueta por su ID asumo que corresponde al pie de página. Ok, entonces primero le hago la aclaración, tal vez algunos piensen que estoy hablando de algo sumamente básico tal vez, pero recordemos que estos son conceptos que tenemos que tener muy claros y en la gran mayoría de los casos se trata con las webs desde el punto del usuario, pero nunca desde pero nunca se trata con esta clase de códigos. Entonces lo que quiero dejar claro hasta este momento es las páginas web en el fondo están conformadas por código HTML y otras tecnologías que no vamos a tratar acá, y que el HTML define, por decirlo de alguna manera, las piezas o los componentes de la página. Okay, entonces, analizando el HTML podemos entender cuáles son los componentes de la página y podremos extraer información que les recuerdo que es nuestro principal objetivo. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante en el que podemos ver cómo se define el HTML y cómo lo interpreta el navegador, porque justamente eso es lo que hace el navegador. El navegador toma este código y lo interpreta para mostrarnos el contenido que el desarrollador decidió que teníamos que ver. ¿Ves? Simplemente para tener el concepto bastante claro, el código HTML siempre empieza con esta etiqueta HTML. Esta etiqueta, igual que todas las etiquetas, debe cerrarse. Podemos ver que en la parte inferior se cierra esta etiqueta. Tenemos dentro de esa etiqueta un head que va a tener lo que se conoce como metadata o información de la página que no es contenido de la página. Por ejemplo, el idioma en el que está la página, algunos títulos de la página. Y por último vamos a tener la etiqueta body, en donde en la gran mayoría de los casos se va a encontrar el contenido de la página. Entonces en este caso el contenido de la página era yo soy tu primer archivo HTML. Y aquí podemos ver que utilizando el inspector de elementos, como vimos ahora, que como les repito, recomiendo utilizar el inspector de Chrome en comparación con el de Safari o el de Firefox, funciona a mi parecer un poco mejor. Y ahora que vimos un poco qué es lo que hay detrás de estas páginas, vamos a entender, vamos a explicarles qué son las etiquetas en el HTML. Y esto es muy importante porque este concepto de etiquetas, elementos y atributos se repite también en otros tipos de estructuras, como también se puede ver de forma similar en formato XML, por ejemplo. Entonces vamos a tener varios conceptos que es necesario tener claro. Ok. Primer concepto que es importante tener claro es
la gran mayoría de las etiquetas tienen un significado. Esto se conoce como semántica en el desarrollo web y significa que la etiqueta en sí nos dice qué es lo que ésta contiene, en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, la etiqueta title contiene un título, como su nombre indica. Hay otras etiquetas, por ejemplo, la etiqueta P, que contiene un párrafo, viene de paragraph. Y otra clase de etiquetas, como vamos a ver más adelante, que son más genéricas, como la etiqueta div, que es simplemente un contenedor. ¿Okay? Pero en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, las tablas suelen estar contenidas dentro de la etiqueta table. Entonces, entender que las etiquetas, uno, no las podemos inventar, ya hay un conjunto de etiquetas que son las que podemos usar. Y dos, que casi siempre en sí tienen un significado. ¿Okay? Otro concepto que es importante tener en cuenta es las etiquetas siempre deben abrirse y cerrarse. Existen algunas excepciones, por ejemplo, en el metadata a veces podemos ver etiquetas que no están compuestas por dos etiquetas, pero en la gran mayoría de los casos vamos a ver que la etiqueta se abre y se cierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un tag o una etiqueta? Ok, vamos a entender como este nombre de acá que se encuentra encerrado entre los signos de menor que y mayor que como les dije, pertenece a una lista de etiquetas que ya están definidas y que nos va a decir qué es el contenido que hay dentro de la etiqueta. Ok, podemos entender cómo esto de acá, las etiquetas en los lados. Ahora, las etiquetas lo que hacen es encerrar a un elemento. Okay, el elemento puede ser texto, el elemento puede ser una imagen, incluso el elemento podría llegar a ser un video, un audio. Entonces entendemos cómo el elemento, el texto, la imagen, el sonido o el contenido en general que se encuentra contenido por las etiquetas. Entonces en nuestro caso sería first HTML. ¿Ok? Y como tercer posible componente de una etiqueta, vamos a tener los atributos. ¿Ok? Los atributos son información de la etiqueta que no es el elemento. Por ejemplo, podemos acá ver un ejemplo de un enlace. En este caso, los enlaces o los links se crean con la etiqueta A. Entonces, abrimos la etiqueta A, cerramos la etiqueta A, colocamos como elemento un texto, en este caso es link to homepage, y podemos ver que acá tenemos un valor que no hemos visto antes, llamado href, y podemos ver que también tiene acá una dirección URL. Okay, este href es lo que conocemos como un atributo. Es información de la etiqueta, pero que el usuario no ve, no corresponde con lo que se le muestra al usuario. Al usuario se le muestra simplemente el elemento. En este caso, un texto que diría link to homepage. Pero esa información adicional que le damos al navegador nos va a servir, por ejemplo, en este caso, para que cuando la persona haga clic en este texto, sea a esta la dirección que nos indica href, a la que se redirige. Esto es muy común, lo hemos visto en muchas páginas, pero con esto entonces podemos entender los tres componentes básicos que vamos a poder encontrar en una etiqueta. Ahora, en un ejemplo vamos a poder ver esto un poco más claro, pero sí es importante, aunque para muchos suene sumamente sencillo, tener presente estos componentes de una etiqueta HTML, porque al momento de extraer información tenemos que tener muy claro si lo que estamos extrayendo es un elemento, qué etiqueta estamos buscando extraer, si lo que queremos extraer es en lugar del elemento un atributo,
como vamos a ver también en el ejemplo. Entonces es importante tener esto sumamente claro. Ok, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces continuamos. Que aquí podemos ver otro pequeño ejemplo de cómo la estructura ya está un poco más definida de un documento HTML. Como podemos ver, acá tenemos, como les decía, abre la etiqueta HTML en la parte inferior, en la línea 9, cierra la etiqueta, tenemos un head que contiene alguna información sobre la página, en este caso cuál es el título, y tenemos un body que en este caso contiene el contenido de la página. Esto también podemos representarlo de la siguiente manera, una estructura de árbol, en donde podemos ver que HTML contiene dos etiquetas, a su vez la etiqueta head contiene a la etiqueta title, y la etiqueta body contiene un elemento que sería I'm your first HTML5. ¿Ok? Algo que es muy importante, que a veces vamos a poder encontrar en las páginas, es los comentarios. En muchas ocasiones podemos encontrar incluso comentarios de los propios desarrolladores dentro del código HTML y tenemos que tener claro cómo este se ve. ¿Ok? Con el signo de menor que, el signo de exclamación y dos guiones, abrimos el comentario. Esto vendría a ser en R el equivalente al símbolo de numeral, como hacemos para comentar nuestro código. Y de igual manera con dos guiones y el signo de mayor que, estaríamos cerrando el comentario. Al igual que en R, cuando comentamos nuestro código, en HTML este contenido es completamente ignorado y simplemente está como para servir de referencia, ya sea para la persona que está desarrollando o para el usuario, aunque muy pocas veces se suele hacer para el usuario. ¿Por qué? Este comentario, este texto nunca aparece en lo que vemos de la página web. Okay, esto es algo muy importante también que tenemos que tener presente, y es que cuando estamos escribiendo HTML, vamos a tener la necesidad de utilizar una serie de caracteres especiales para poder representar nuestros caracteres. No sé si alguno ha intentado, por ejemplo, colocar el doble backslash en R y se ha topado con que no es posible. No podemos poner doble slash porque tiene un significado para R distinto al que nosotros le queremos dar. En ese caso, esta clase de caracteres HTML nos van a servir también para los documentos R Markdown, pero acá lo que vamos a ver es que esta serie de caracteres tienen una interpretación diferente. ¿Ok? En este caso, vamos a ver que el signo de menor que y de mayor que no se pueden utilizar porque estos, como podemos ver, tienen un significado diferente. Pero cuando queramos utilizar este o algunos otros signos, vamos a utilizar estas etiquetas que, como podemos ver, empiezan con el signo de ampersand y terminan con el punto y coma. Acá podemos ver una lista de cuáles son estos caracteres que nos van a ayudar también a poder representar ya sea caracteres de un idioma en específico o otra serie de caracteres que no vamos a poder encontrar normalmente en el teclado, utilizando esta pequeña sintaxis especial que es propia de HTML. Okay, en este enlace vamos a poder encontrar muchos tipos de
toda una lista completa de cuáles son los diferentes caracteres que podemos representar de esa manera. Ok. Acá tenemos un ejemplo de una etiqueta de anclaje o la etiqueta A que también utilizamos para hacer enlaces, en el que podemos ver dos cosas bastante importantes. La primera es cómo en este enlace seguimos la misma estructura que habíamos definido anteriormente, en la que tenemos la etiqueta donde abre el href, que como les recordaba, solo tenemos una pregunta acá en... Ok, Didier nos pregunta si es necesario dominar HTML. Didier, perdona que adapte un poco tu pregunta. Si es necesario que entendamos y sepamos HTML o simplemente cómo aplicarlo en R. Ok, Didier, en este caso, y vamos a verlo ahorita más claro en un ejemplo. La idea principal es que ustedes entiendan qué son las etiquetas, qué son los atributos, qué son los elementos, un poco de cómo es la estructura general de un HTML, para que después puedan afrontar el verdadero problema, que no es en su caso desarrollar una página web de ninguna manera, sino extraer información de la página. ¿Okay? Entonces, muchas ocasiones no van a saber que esa etiqueta para qué sirve, pero gracias al inspector vamos a poder encontrar que, por ejemplo, esa etiqueta contiene la información que yo necesito y esa es la información que voy a extraer. Okay, pero esto vamos a estarlo viendo un poco más adelante en el ejemplo. Ok, en este otro ejemplo vamos a ver otro atributo que es muy importante, que es el atributo ID. El atributo ID es tan importante porque, como su nombre indica, es un identificador que tiene que ser único para cada una de las etiquetas. Los identificadores no se pueden compartir. Entonces, esto nos va a dar después la posibilidad de extraer directamente una etiqueta sin tener que analizar todas las que sean de su misma clase. Aquí vamos a... Okay, algo que también se conserva hasta el día de hoy es que algunas etiquetas vienen a contener, por decirlo de alguna manera, metainformación de la página, como mencioné al principio. Esta metainformación puede contener desde el país del que es la página, el idioma en el que está la página, el tipo de codificación que se utiliza para la página, para que ésta acepte, por ejemplo, tildes, ñes, caracteres en otros idiomas como el japonés o el árabe. Entonces toda esta es metainformación que, a pesar de que no se ve como contenido en la página, también es contenido importante. Y cuando analicemos una página, es posible que en algunas ocasiones esta metainformación nos sea útil. Okay, por ejemplo, podemos ver aquí algunos ejemplos de esta información extra que puede contener la página. Acá podemos ver, por ejemplo, el nombre de esta metainformación, por ejemplo, las palabras claves. Después, el contenido, que sea automatización, data, R. Esta información, sobre todo, es bastante importante para la indexación de una página en Google. Okay, toda esta metainformación Google la va a utilizar para, de alguna manera, catalogar esa página en alguna categoría y facilitar después que se pueda encontrar. Pero para nosotros también nos puede ser bastante útil.
Ok, como mencionábamos, HTML nos define la estructura, pero no es la única tecnología que se utiliza. Que en este caso existen otras tecnologías, como son la tecnología de CSS, que es la que se encarga de darle estilo o darle a definir la apariencia de una página. Por eso podemos ver que existen muchas páginas con las mismas etiquetas, la misma estructura, que se ven completamente diferentes. Para eso se suele utilizar esta etiqueta especial llamada link. Lo que hacemos con esta etiqueta es vincular un archivo con otro. Entonces a esto lo que estamos diciendo es, a nuestro archivo HTML vamos a estar aplicándole los estilos que se definieron en este archivo tipo CSS, o en este otro caso de acá, lo que estaríamos definiendo es una imagen. Entonces estamos diciendo que este icono o el icono principal de nuestra página sea este icono que definimos acá. Okay, las etiquetas nos ayudan no solamente a definir la estructura, sino a darle formato al texto de nuestra página. Y vamos a también encontrarnos con que tenemos etiquetas como B para hacer la letra en negrita, como solemos decirlo, en I para hacerla en itálica, strong, que también es algo parecido a la letra en negrita, y vamos a tener otras muchas etiquetas también para modificar los colores, para modificar las posiciones, si están a la derecha, si están a la izquierda. Algunas de esas etiquetas también se pueden utilizar cuando hacemos reportes con RMarkdown, pero como les digo, simplemente queremos que conozcan en términos generales cuáles son las etiquetas con las que se pueden topar y estas qué significan. Okay, que si después vemos una etiqueta y sepamos que esto no está conteniendo, sino que simplemente dice que este texto de acá se va a ver como texto como itálica. Okay, tenemos esta otra etiqueta que nos ayuda a definir párrafos. Okay, entendamos eso como textos de 2 o más líneas. Okay, igual que todas las etiquetas se tiene que abrir y se tiene que cerrar. Y automáticamente haría el salto de línea para que el texto no sea más largo de lo que sería la pantalla. También tenemos títulos. Esto será más sencillo de entender para los que ya han trabajado con RMarkdown, porque recuerden que en RMarkdown, que esto también es algo que deben tener muy claro, RMarkdown al final se traduce a un archivo HTML para que ustedes puedan presentárnoslos a nosotros. Y sabemos que en RMarkdown, con el símbolo de numeral, podemos definir un título. Okay, un título, en el caso de usar solamente uno, un título bastante grande. Si usamos 2, un título más pequeño. Si usamos 3, un título más pequeño. Okay, a lo que se convierte ese texto, al que le colocamos antes un signo numeral, es a las etiquetas de tipo H. Las etiquetas de tipo H lo que nos definen es títulos y la importancia que estos tienen. Siendo H1 la etiqueta más importante y por lo tanto la más grande. H2 una etiqueta un poco menos importante. Hasta H6, que sería una etiqueta muy poco importante. Okay, entonces, dependiendo de la importancia también que tenga el título o el texto, se va a colocar dentro de una u otra etiqueta. Ok, vimos que utilizamos para la web HTML, CSS, y en la gran mayoría de los casos también se utiliza el lenguaje JavaScript para definir cierta lógica en páginas sencillas o lógicas muchísimo más complejas en páginas más grandes.
se puede incrustar ese código o escribir ese código directamente en la web de la siguiente manera. ¿Okay? Muchas ocasiones podemos escribir simplemente el código, por ejemplo en este document.writeDate, esto lo que haría es ejecutar esta función date, escribir el contenido dentro del texto. En ese caso tendríamos un texto en donde vendría la fecha, o podemos, en caso de que el texto sea mucho más complejo, podemos escribirlo en un archivo con extensión .js y ejecutarlo. Y, por decirlo así, enlazarlo con nuestro documento para que eso también se ejecute. Ok, tenemos también por acá, como digo, estamos viendo un repaso un poco rápido de cuáles son las etiquetas para poder después irnos al ejemplo en el que vamos tal vez a entender esto un poco mejor. Ok, tenemos esta etiqueta que es la llamada table, la utilizamos para definir tablas. Muchas ocasiones vamos a topar con esta etiqueta. Por ejemplo, en el caso del ejemplo HTML, en el ejemplo de Wikipedia de la última tarea de la semana pasada, recordarán que utilizaba una función llamada readTable, readTables. Esta lo que hace es extraer todas las tablas de la página y entiende como tablas todos los contenidos que se encuentran dentro de la etiqueta table. Okay, entonces básicamente lo que hace es recorrer el archivo y tomar todos los contenidos que están dentro de etiquetas table e intentar convertirlas a tablas que se pueden leer desde él. Okay, entonces es importante identificar cuáles son los contenidos que están dentro de esta etiqueta. Okay, esta etiqueta también está compuesta a su vez por otras etiquetas un poco más pequeñas, como es la etiqueta TR, que lo que nos define es una fila dentro de la tabla. La etiqueta TD, que lo que nos define es lo que conoceríamos en un data frame como un value, un valor, un elemento de la tabla, y un TH, que lo que nos dice es un header, que nos dice los encabezados. Entonces acá podemos ver en el ejemplo cómo inicia la tabla, al final se cierra la tabla, definimos una primera fila en donde van a estar los encabezados y después de esto definimos el contenido de la tabla, que esto lo vamos también a ver un poco más adelante. Y ahora vamos a estar revisando un primer ejemplo que tal vez nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que estamos haciendo. En este archivo de la semana número 2, como dice, vamos a estar tocando los temas de HTML, JSON y XML. Y para este ejemplo 1 vamos a estar utilizando dos paquetes solamente. El paquete revest y el paquete string_r. Al igual que en la primera semana, como les comentamos, vamos a estar utilizando lo que se conoce como expresiones regulares. No es necesario de momento que las entiendan. La próxima semana vamos a estar dedicando toda la clase y todo el material enfocándonos en las expresiones regulares, que es un tema muy importante. Pero en este caso solamente lo vamos a utilizar. Okay, entonces tenemos este primer ejemplo en el que tenemos una página llamada IMDb, que es lo que hace es calificar las películas, o que las personas puedan calificar las películas, hacer críticas a las películas, y entonces es una base de datos bastante grande que contiene tanto información de las películas como de la evaluación que le dan los usuarios. Okay, entonces en esta captura podemos ver qué es lo que vamos a querer extraer y nos vamos a concentrar en extraer los valores de esta pequeña tabla que tenemos acá. Okay, en donde vendría el nombre de la película,
y la calificación que ésta tuvo. ¿Okay? Si vemos esto como en lugar de ver la interpretación que hace el navegador, vamos a ver el código, vamos a poder ver que pues tiene una apariencia bastante distinta, pero que sí vamos a poder identificar cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a ir un momento a la página web para intentar nosotros identificar y que así ustedes puedan ver un poco cómo es el proceso. Ok, tenemos acá la página. Y como mencioné anteriormente, vamos a utilizar el inspector del navegador para encontrar este contenido de acá donde se encuentra. Ok, entonces recordarles, si alguno tiene alguna duda o pregunta, puede hacerla en el chat. Ok, vamos a dar tecla derecha, inspeccionar, y vamos a mantener el cursor más o menos en la zona que nos interesa. Él automáticamente nos ubica en esa zona y navegando por el contenido, como podemos ver acá, vamos a poder ir identificando cuáles son los componentes de la página web. Que en este caso, si venimos un poco más abajo, vamos a poder ver que aquí encontramos una etiqueta de tipo table, que sería la que contenga la información. ¿Okay? Pero a su vez también es importante identificar dónde se encuentra esa tabla. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto un poco más grande. Y vamos a ver que esta etiqueta de tipo table que tenemos acá, a su vez se encuentra dentro de esta etiqueta que es de tipo div, pero es de clase lister. Esto es algo que tenemos que tener importante. Además de los IDs, tenemos clases porque es posible que tengamos múltiples elementos con las mismas características. Entonces, todos estos se van a ocupar dentro de una clase. Entonces, es muy posible que dentro de esta página haya otros componentes que listan. Entonces, tenemos esta clase. Entonces, tenemos una etiqueta table dentro de un lister que a la vez está dentro de un article. Que vamos a ver que la etiqueta no es article, aunque la etiqueta article también existe, sino que es una etiqueta de tipo div de clase article. Entonces, esto es lo que, y si vemos, buscamos cuál es la etiqueta en donde está contenido este, vamos a ver que básicamente no tenemos una etiqueta más grande que esta. Ok, entonces vamos a identificar cuáles son las etiquetas de la más grande a la más pequeña. No vamos a utilizar la primera, que sería HTML, esa la omitimos. Entonces identificamos que tenemos un article, tenemos un lister y tenemos una tabla que es de clase char y full width, que en este caso esos datos son importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a regresar acá un poco al documento. Y lo primero que vamos a hacer es leer esa tabla, como hicimos la semana pasada con el read HTML. Hay algunos compañeros que tuvieron problemas utilizando esa instrucción. Una opción que funcionó en algunos casos es descargar el HTML y después hacer la lectura. ¿Okay? Para los que tengan la duda de cómo pueden hacer eso, en un hilo que creo que abrió una estudiante llamada Pamela, al final, después de varios intentos, el último código que publiqué ahí viene cómo descargar ese contenido y cómo leerlo desde la versión que está guardada en nuestro disco duro. Ok, entonces en este caso vamos a descargarlo, vamos a guardarlo dentro de la variable page
Y acá lo que vamos a hacer es utilizar la sintaxis de pipes. Esta sintaxis tal vez algunos los pueda confundir, pero vamos a explicarla despacio y van a ver que además de bastante sencillo, es bastante útil. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es definir la página que ya descargamos. Vamos a utilizar el primer pipe y vamos a decirle que a esa página les traiga un div desde arriba hasta abajo, o sea, desde más grande a más pequeño, que es de clase article. Vamos a decir la etiqueta, un punto y la clase de la etiqueta. Okay, la clase para definirlo vamos a utilizar un punto. ¿Qué pasa? Esa etiqueta article, a su vez dentro, tiene también otra etiqueta article. Entonces vamos a repetirlo. Después vamos a hacerlo con el lister. Y por último vamos a hacerlo con la etiqueta table, que es de clase chart. Esto hasta este momento nos devuelve código HTML. Y lo último que vamos a hacer es decir que esto, con la etiqueta HTML table, lo convierta a un data frame. Ok, vamos a tener un data frame como este. Solo tenemos una pregunta en el foro. Ok, Didier nos pregunta que cómo saber si es un div article o un div lister. Y como comenta Didier, esto también es una aclaración. Todo lo que vamos a ver hoy depende directamente de la página en la que estamos trabajando. Ok, no es que si yo aplico este código en otra página funcione o no. Esto, para nuestra desgracia, en este caso, vamos a tener que rehacer nuestro código cada vez que nos enfrentemos a una página diferente, porque todas las páginas tienen estructuras diferentes. Okay, entonces es muy probable que este código en otra página web no nos sirva para nada. Okay, muchas gracias, Didier, por la pregunta. Es una aclaración que es importante hacer. Ok, vamos a tener este data frame. Como podemos ver, contiene... Ok, Didier nos pregunta que cómo podría saber cuáles son las etiquetas que tiene que usar. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de eso para que nos quede claro. Ok, Didier, lo que vamos a hacer primero, déjame mover esto acá un poco, es vamos a navegar hasta la página web de la que queremos extraer información. Vamos a hacer tecla derecha, inspeccionar. Ok, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a navegar con el cursor dentro de los componentes hasta encontrar más o menos, lo podemos ver porque se pinta de un cuadrado azul, donde está la información que nosotros queremos extraer. Okay, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir desde arriba hasta abajo, intentando identificar las etiquetas. Okay, entonces, en este caso, llegamos a un primer artículo. Vemos que dentro de ese contenido se encuentra nuestra información. Vamos a seguir bajando. Okay, podemos ver aquí un scene collection, en este caso. Podemos saltar una etiqueta más, en este caso, hasta esta otra que es de tipo article. Después vamos a poder saltar hasta esta, que es de tipo lister, e ir poco a poco ok, líder, porque en este caso lo que nos interesa es extraer esta tabla. Ok, Didier nos pregunta que por qué no utilizamos en este caso los H1 que serían de
de estos títulos, y es porque nuestro objetivo es extraer esta tabla de acá abajo, esta. Recordamos que la etiqueta table es para las tablas, entonces sabemos que esto ya es una tabla. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, una vez identificado que esto es una tabla, vamos a intentar ir subiendo para definir dónde está esa tabla dentro de la página. Entonces, esta tabla, que es la que voy a extraer, que es la que contiene la información del nombre y de la calificación, que es lo que me interesa. Ok, lo que voy a ir buscando es dónde se encuentra. Entonces, esta tabla se encuentra almacenada dentro de este lister. Podemos verlo también como por estas pestañas de acá. Esta tabla se encuentra dentro de este lister se encuentra dentro de este artículo, y este artículo se encuentra dentro de este otro artículo. Ok, entonces a la hora de extraerlo, esa es la lógica que vamos a seguir, pero al revés. Entonces, extraemos este artículo, después extraemos este otro artículo, extraemos este lister, y por último extraemos la tabla. Entonces lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que vamos a extraer, porque en este caso estos H1s, por ejemplo, acá tenemos algunos H1s, o este header o esta otra información no nos servirían de mucho para lo que queremos hacer, que en este caso es extraer los valores de esa tabla. Ok, no sé si aclaro la duda o si alguien tiene alguna otra consulta. Ok, regresamos entonces al ejemplo. Que al final de ejecutar este código vamos a tener una tabla como la que podemos ver acá. Vemos que es una tabla pues que está bastante sucia. Tiene una columna con NAs, tiene una columna con dos columnas con NAs, una al principio y otra al final. Tiene una columna que no sabemos qué es lo que contiene, no estaba cuando lo vimos en la web. Pero tenemos que es importante los dos datos que queremos utilizar. Entonces en este caso vamos a simplemente eliminar las demás, nos quedamos con estas dos y vamos a hacer algo que es extraer el año de la película. Podemos ver que en la película podemos encontrar el nombre de la película y el año en el que esta salió. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando expresiones regulares, como digo, no es necesario que entiendan qué es, vamos a extraer el título de la película, vamos a convertir la fecha y vamos a agregarlo a la tabla. Entonces ahora vamos a ver que tenemos una tabla en la que tenemos el nombre de la película, la calificación que esta tiene y el año en el que se publicó. Ok, aquí hacemos algunos resúmenes y vamos a poder entonces ya hacer una pequeña gráfica en la que vamos a ver cómo ha sido la media de la calificación a lo largo de los años. Ok, ahí está disponible el código para que lo puedan revisar. Igual cualquier duda que tengan sobre el código del ejemplo pueden hacerla en el foro. Vamos a ver otro ejemplo para intentar dejar también un poco más claro esto. Vamos a ir a esta web. Esta es una web bastante famosa de compra y venta de vehículos, casas y otra serie de productos, en la que nuestro objetivo va a ser extraer información sobre las casas que están en la web. Ok, entonces en este caso vamos a abrir la página. Esto es algo que es lo que van a hacer ustedes cuando realmente hagan web scraping, que es como se le conoce a esta técnica. Van a entrar a la página y van a tener que empezar a identificar cuáles son los componentes donde están los datos que a ustedes les interesan.
Entonces vamos a dar un pequeño recorrido de la página. Vamos a ver que aquí tenemos bastante información. Vamos a tener la categoría, entonces una casa o un apartamento. La ubicación, puede que sea útil también. El precio, un dato muy útil. El precio por metro cuadrado. El tamaño, la cantidad de pisos. Acá tenemos la cantidad de recámaras, baños, estacionamiento. El área de la propiedad. Entonces vamos a, utilizando el inspector de elementos, identificar cuáles son esos componentes. Ok, vamos a verlo de esta manera, que se puede ver un poco mejor. Como digo, cualquier duda o consulta que tengan, pueden hacerla a través del chat. Ok, entonces vamos a intentar identificar, por ejemplo, el precio. Este precio que nos va a ser bastante útil. Entonces vamos a ir avanzando por el código. Vamos a ir entrando, por ejemplo, acá podemos ver que esta etiqueta, que es de clase add-info, contiene todas las demás etiquetas. Entonces vamos a entrar. Vemos que hay otro div de tipo container. Vamos a entrar. Vemos que hay este de clase row. Vamos a entrar. Este de call 800. Vamos a entrar. Y aquí tenemos la lista que contiene todos los datos que vamos a extraer. Ok, entonces, por decirlo, al llegar a esta lista, ya llegamos a los datos que queremos encontrar. Entonces vamos a, igual que en el caso anterior, definir hacia arriba a dónde tenemos que ir entrando para llegar hasta esos datos. Entonces tenemos que llegar, por ejemplo, a este call 800, este row, este container y este add info. Es muy probable que no necesitemos colocar este o colocar este otro, ya que cuando él esté buscando una lista o una etiqueta de tipo UL, dentro de estas etiquetas más grandes, es muy probable que sea la única que se encuentre. Entonces, si no tenemos repetidas, es posible saltarnos estas etiquetas. Si queremos estar 100% seguros de que estamos leyendo lo que queremos leer, será mejor utilizarlas todas. En este caso, call 800, row, container y add info. Okay, entonces nos vamos a ir un poco aquí a la página, al ejemplo. Ok, vamos a ver. Acá en el ejemplo hacemos una lectura con read HTML. Y después vamos a seguir la misma lógica. Vamos a ver este. En section.productbox, al parecer, vamos a ver acá. Si hay una etiqueta más arriba, que sería esta, que es la que contiene toda la página, que sería esta product box. Después vamos a esta add info y después vamos a utilizar esta, que contiene la lista. Ok, entonces la primera, una etiqueta section, que es de clase product box. Otra de tipo div, que es de clase add info, y la última que es una lista. Y en este caso, como tenemos una lista, vamos a utilizar esta función que es HTML to text. Esta nos da la ventaja de que nos convierte ese contenido a texto, pero nos vamos a topar con el inconveniente de tener que limpiar ese texto. Okay, entonces vamos a, para esto también, utilizar expresiones regulares. Como les digo, la próxima semana va a estar solamente dedicada a esta técnica, pero vamos a estar utilizándola acá, no es necesario que la entiendan de momento. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Vemos que tenemos texto en una sola línea, tenemos muchos saltos de línea. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un str split. Esto lo que va a hacer es partir nuestro texto en pedacitos, buscando, dependiendo de un patrón, en este caso del triple salto de línea.
Entonces en lugares como este, donde se encuentra un triple salto de línea, lo va a hacer el corte. Vemos que ahora pues se ve un poco mejor, ya está dividido, al menos por los datos están divididos en diferentes vectores. Vamos a hacer un flatten, que esto lo que nos hace es sacar esto de la lista, o sea, ya no es una lista, ahora simplemente es un vector. Vamos en este caso a eliminar los espacios en blanco que estén al inicio o al final. Vamos a ver que aquí tenemos espacios en blanco al inicio o al final de los textos. Ahora vamos a eliminar, vamos a reemplazar los saltos de línea por un pequeño espacio hasta llegar a esto. Ven que ahora sí tenemos un texto en el que podemos ver categoría, el precio en dólares, los metros cuadrados, el lote, la cantidad de pisos y otra mucha información. Acá en el ejemplo vamos a ver que repetimos el mismo proceso para estos datos que están en la parte inferior, que serían la cantidad de recámaras, los baños, estacionamientos y el área de la propiedad. Hacemos el mismo proceso y después unimos todo el texto en un solo vector. Entonces acá tenemos los precios, cantidad de recámaras, y lo que vamos a hacer es, recordando que esto es texto, vamos a utilizar una función que utiliza expresiones regulares. En la tarea vamos a tener que utilizar exactamente esas mismas expresiones regulares. No deben cambiar nada porque el objetivo no es de momento que hagan expresiones regulares, sino que se familiaricen más con esa técnica de identificar las etiquetas que contienen la información y extraer la información de ahí. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta función que lo que nos va a hacer es, de este texto que ya tenemos, ir seleccionando cuál dato corresponde a cada variable y al final vamos a tener un data frame como este, en el que vamos a tener la clase, la ubicación, el precio, el año, cantidad de baños, cantidad de parqueos, área y la cantidad de habitaciones. Ok, ahora, esto no es todo el proceso que hicimos, lo hicimos para extraer los valores de uno de los productos o una de las casas que se ofertan en esta página. Ok, es bastante práctico, pero en términos generales, el tener solamente un individuo para hacer un análisis no suele ser muy útil. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un ciclo que vaya avanzando entre los diferentes productos y guardando la información que estos tienen. Okay, para esto lo que vamos a utilizar es algo que ya vimos antes, que es el href. Recordamos que cuando tenemos un enlace, el href nos dice hacia dónde vamos. Okay, vamos a ir un poco a regresar a la página y vamos a ver que tenemos aquí en la esquina el botón de siguiente. Okay, entonces vamos a ver, dando clic en siguiente, en inspeccionar, vamos a ver cuál es la etiqueta de ese botón, o sea, qué es lo que va a pasar cuando presionamos ese enlace. Y acá vamos a ver que tenemos hacia qué dirección vamos a ir. Okay, entonces vamos a poder utilizar esa referencia para desde hacer el salto a la siguiente página. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Para eso, para accesar a ese enlace, vamos a extraer un HTML, una etiqueta de tipo A, que es de clase Next, y vamos a extraer un atributo. ¿Cuál atributo vamos a extraer? El href. Entonces, en este caso nos va a pasar este texto, que si lo concatenamos o lo unimos con la dirección base de la página, que en este caso sería www.encuentra24.com, vamos a tener la URL a la que debemos saltar. Ok, entonces acá tenemos una pequeña función
con la que vamos a estar saltando entre diferentes productos, en este caso 100, que es el valor por defecto. Vamos a ver cuántos extraemos, y vamos a ir convirtiéndolos a filas de un data frame y vamos a ir agregando. ¿Okay? Cuando ejecutamos esta función, también tenemos que tener presente dos cosas. Uno, los usuarios son los que ingresan los valores en esta página, así que es muy probable que algunos datos no estén. Por ejemplo, alguno no puso el año, alguno no puso la cantidad de parqueos. Entonces, en esto sí vamos a batallar mucho con los datos ausentes. Número 2, el precio está en dólares y en colones, que es la moneda acá en Costa Rica. Entonces, vamos a tener que decidir, porque a la hora de hacer el análisis no es conveniente el tener las dos monedas. Entonces, vamos a convertirlo, en este caso es lo que nosotros decidimos hacer, de dólares a colones. ¿Okay? Esta función ya lo hace, identifica cuáles están en dólares y los multiplica por 570, que es aproximadamente, no necesariamente el tipo de cambio actual, pero es aproximadamente el equivalente a $1 en colones. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un data frame como este, que en este caso tiene muchos individuos, y ya vamos a poder hacer un análisis sobre los datos que extraemos de la web, que recordamos es nuestro objetivo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una distribución de la variable área, que lo que nos viene a decir es cómo se comporta esta variable. Vamos a ver que más o menos la media de las casas que están a la venta tienen un alrededor de 200 metros cuadrados. Vamos a ver en este caso también sobre los precios. La media, bueno, esto puede también deberse a que hay casas a la venta sumamente caras, pero que la media más o menos ronda los 100 millones de colones. Podemos ver acá la relación que hay entre la superficie del terreno y su precio. Y podemos ver acá un ejemplo más, que es básicamente lo mismo, simplemente que lo vamos a enfocar a los vehículos. Que es simplemente para repasar. Les digo, si alguno tiene alguna duda o alguna consulta, puede hacerla a través del chat. Y será un gusto poder contestarles. En este ejemplo tenemos algo similar. Lo único que cambia es que Didier nos hace una pregunta sobre la función que extrae los valores. Sí, Didier, en este caso, por ejemplo, voy a tener un caso inicial que es la primera dirección que yo paso, que en este caso es esta de acá. Esa es la primera a la que voy a ir, y a partir de ahí voy a hacer n saltos. En buena teoría voy a terminar con 101 voy a extraer los valores de esta y 99 más. Voy a ir haciendo ese salto, pero sí es importante definirle dónde va a iniciar. Porque es, de cierta manera, un equivalente a lo que nosotros haríamos, que es entrar a la página, darle siguiente, después de que vemos el segundo, le damos siguiente, el tercero le damos siguiente. Entonces es básicamente la misma mecánica que sigue la función. No sé, Didier, si eso contestó tu pregunta. Entonces, continuamos. Ok, ya entendí tu pregunta, Didier. Didier, corrígeme si no es eso lo que estás preguntando, por favor. Nos pregunta si este primer caso es necesario. No, este primer caso simplemente lo hicimos como para ilustrar poco a poco
cómo es el proceso. En la función lo que estamos haciendo es generalizar un poco el proceso para aplicárselo a cada uno de los productos. Okay, pero este inicio es algo importante, gracias por preguntarlo. Lo que estamos haciendo es extraer los valores de uno. Okay, aquí extraemos uno para ejemplificar qué es lo que estamos haciendo y después acá en la función lo hacemos de forma general para todos. No es necesario, simplemente para que vean paso a paso qué es lo que hace cada parte de la función. Okay. Acá tenemos otro ejemplo en donde hacemos un análisis similar, pero para autos que están a la venta. Podemos ver la densidad o la distribución del año en el que está a la venta. Podemos ver el precio. Y podemos ver, por ejemplo, cuáles son las marcas con precios medios más altos. Ok. Entonces, no sé si hasta este punto alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Ok, igual cualquier duda que surja mientras estén realizando la tarea, pueden colocarla en el foro, intentamos contestar lo más rápido que nos sea posible. Igual si tienen alguna duda sobre alguno de los códigos que se utilizan en las presentaciones, pueden preguntar sin ningún problema en el foro y estaremos explicándoles. Siempre en las presentaciones intentamos que les sea útil no solamente el código de lo que estamos viendo, sino por ejemplo el código de las gráficas, que es algo que también les sea útil y ustedes después puedan reutilizar, y sobre eso tienen alguna duda, pueden hacerla en el foro. Ok, entonces si no tenemos ninguna duda hasta acá, vamos a estar continuando con el siguiente tema. Y lo siguiente que vamos a ver es sobre el lenguaje JSON. Ok, el lenguaje JSON es un lenguaje que utilizamos aunque no lo sepamos todos los días, porque es una de las maneras más populares que hay para hacer comunicación entre el navegador y los sitios web. Cuando colocamos una contraseña y le damos a enviar, cuando colocamos información en un formulario, en muchas ocasiones, en la gran parte de las ocasiones, esa comunicación entre el servidor y nosotros se hace a través de esta clase de notación, que es la notación de objetos del lenguaje de programación JavaScript. Como les mencioné antes, este lenguaje JavaScript es uno de los pilares de la web actualmente. Y lo que vamos a aprender en este caso es cómo extraer información de la estructura de un objeto JSON. ¿Por qué? Una gran parte de los servicios en línea tienen algo que conocemos como APIs. Un API es un punto del que podemos extraer información. Hay muchos APIs, por ejemplo, para consultar el tipo de cambio, para consultar índices económicos, para consultar el clima, para hacer consultas, básicamente. Entonces nosotros enviamos una petición a ese API pidiendo cierta información y él nos los va a regresar casi siempre en formato JSON. Okay, entonces por eso es de vital importancia identificar esa estructura, poder entender cómo se comporta y sobre todo cómo podemos extraer información. Que ya por ejemplo, en caso de un análisis sería muy importante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que nosotros hicimos, sería un agregado bastante importante el que la conversión a colones se hiciera con un dato actualizado, por ejemplo, consultando la web del Banco Central para tener el tipo de cambio real y no simplemente multiplicar por un número que no varía. ¿Okay?
Entonces tenemos la siguiente estructura en la que podemos ver cómo se define un objeto de tipo JSON. En este caso vemos que abre y cierra con llaves, y en el caso de los objetos JSON, a diferencia de los objetos HTML, vamos a tener una estructura de pares, en el que vamos a tener la llave, que es un texto que nos dice qué es lo que vamos a almacenar, y el valor, que es lo que vamos a almacenar. Se conocen como key value, en el que vamos a tener estos pares. Por ejemplo, en este caso, nombre, 2 puntos, y el nombre que queremos almacenar. Año, 2 puntos, el año que queremos almacenar. Actores, en este caso vemos que se abren otra vez llaves y se definen varios. En este caso sería el equivalente a una lista. Podemos ver que eso también podemos hacerlo utilizando corchetes. En este caso presupuesto, y tenemos un número. Pero siempre vamos a tener esa sintaxis de pares, en el que tenemos por un lado el nombre de la etiqueta e inmediatamente después el valor que va a almacenar. Okay, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se compara este con uno que vamos a ver más adelante, que es el XML, en el que vamos a ver que al final podemos hacer representaciones de los mismos valores, simplemente que son estructuras diferentes. Esto es importante tenerlo claro, que estas tres tecnologías, tanto HTML como JSON como XML, son formas diferentes de estructurar la información. Okay. Aquí podemos ver, como les decía, la sintaxis de pares. Aquí podemos ver el ejemplo que se puede leer mucho mejor, en el que tenemos el nombre del valor que vamos a almacenar y el valor que vamos a almacenar. En este caso el nombre y el valor que vamos a almacenar. Aquí vamos a ver, es importante también, acá tenemos, es muy importante tener en cuenta lo que podemos y lo que no podemos almacenar en un archivo de tipo JSON. Por ejemplo, vamos a poder almacenar números, enteros o con decimales. Vamos a poder almacenar texto. Vamos a poder almacenar valores booleanos como verdadero o falso. Valores nulos, que sea el equivalente en R al null o al NA. Podemos almacenar objetos dentro de un valor de un objeto JSON, podría ser otro objeto JSON. Y podemos almacenar vectores, que serían un concepto que ya estamos familiarizados. En este caso lo definiríamos con corchetes, abriendo y cerrando corchetes, como vimos en el ejemplo anterior. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo se vería esta estructura. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ok, en este caso vamos a estar primero viendo un archivo un poco pequeño, después hacer un ejemplo con otro un poco más grande. Que al igual que con los archivos HTML, vamos a descargar, vamos a extraer esa información. En este caso vamos a descargarlo localmente a nuestro disco con el comando download file. Le damos la URL de lo que queremos descargar y cuál va a ser el nombre que va a tener nuestro archivo cuando esté descargado. Vamos a ver, tenemos una pregunta acá en el foro. Ok, Fernando me hace una pregunta. ¿Qué valor da un desarrollador o organización usar JSON sobre HTML? Ok, Fernando, hay que hacer una aclaración acá, y es que se utilizan para cosas distintas cuando hablamos de desarrollo web. HTML se utiliza para darle estructura a las páginas web y JSON se utiliza para la comunicación. Ok, entonces
Fernando. Entonces, como te comentaba, HTML se utiliza para la parte del desarrollo de la página, cuáles van a ser los componentes, cuál va a haber una barra de navegación, va a haber un pie de página, va a haber un texto, va a haber un recuadro con una imagen, mientras que JSON se utiliza para la comunicación de nuestra computadora con el servidor. Entonces, la información casi siempre se envía en formato JSON y se recibe en formato JSON. Son dos tecnologías que trabajan de la mano para poder darnos las páginas web que tenemos hoy. Entonces no se puede hablar de utilizar una en lugar de la otra, porque dentro del desarrollo web las dos cumplen funciones muy diferentes. Que no sé, Fernando, si eso contesta tu pregunta. Es un placer contestarte, Fernando. Didier nos pregunta que en qué dirección guarda el archivo el comando download file. Eso depende de Didier. Él lo va a guardar en el directorio que tengamos como directorio de trabajo. Okay, entonces, recordar que en R definimos un directorio de trabajo con la función setwd, set working directory, o podemos desde RStudio cambiar el directorio de trabajo, pero él sí va a estar haciendo la descarga en nuestro directorio de trabajo. Ok, vamos a ver dos funciones que son bastante interesantes. La primera es isValidJSON, que nos va a decir si la estructura de ese archivo corresponde o no con la estructura de un archivo JSON. Esto nos va a evitar muchos problemas, el poder validar antes de hacer cualquier proceso, porque nos va a evitar tener errores que no vamos a saber por qué suceden, y resulta que después es porque tal vez la estructura no era la correcta. Ok, nos pregunta Alan, sí, ¿se puede trabajar con JSON en línea en lugar de descargarlo? Sí, Alan, vamos a verlo en un momento. Ok, tenemos esta otra función que es JSON Tree que lo que nos va a permitir es mostrar en nuestros documentos autorreproducibles la representación de la estructura de JSON. Entonces aquí vamos a tener una representación en la que vamos a poder abrir y cerrar los componentes, ver cómo están organizados, y esto es muy útil sobre todo para poder entender la estructura que tiene el archivo cuando tenemos sobre todo archivos grandes que pueden ser un poco más confusos. En este caso es uno pequeño, y esto es algo que nos ayuda a ver un pequeño detalle, y es que los objetos JSON no son tan rígidos como por ejemplo un data frame. Entonces es muy probable que tengamos casos como este, en el que la variable age, que es una variable que aparece en los demás casos, ni siquiera aparece. Okay, entonces cuando nos enfrentamos a problemas de datos que extraemos de la web, este problema de enfrentarnos a datos que están ausentes aumenta bastante. Ok, entonces vamos con la función fromJSON, vamos a convertir directamente nuestro archivo .json a un archivo, a un data frame de R. Vamos a ver que en este caso, para el segundo ítem que no contenía un valor para la edad, él automáticamente lo sustituyó por un NA. También tenemos la opción, que en algunos casos puede ser útil, sobre todo cuando queremos desarrollar nuestras funciones, de que no convierta directamente un data frame, sino que lo convierta en una lista. Okay, entonces, para evitar que lo convierta en data frame, vamos a utilizar el parámetro simplify data frame y vamos a ponerlo en falso. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo en el que vamos a extraer datos de un API público del Banco Mundial, en donde nos va a dar indicadores económicos de todos los países, básicamente, del planeta.
En este caso vamos primero a ver un poco cómo es la estructura. Vamos a ver que tenemos un primer ítem que es información sobre el dato que nos están regresando. Nos dice que esta es la primera página de 2 páginas, que básicamente hay 50 un total de 57 ítems. Vamos a ver que, por ejemplo, acá nos dice que el indicador que se regresa es el Gini per cápita. Vamos a ver, por ejemplo, que el país, contiene un indicador, un identificador y el nombre del país, el valor de este índice y el año en el que se tomó el valor. Y vamos a ver, esa estructura se repite para muchos países, pero lo que nos interesa es en este caso convertirlo a un data frame. ¿Okay? Entonces en este caso, como te mencionaba Alan, podemos hacer la lectura directamente desde la URL. Simplemente en lugar de pasar el archivo, pasamos la URL y él hace la lectura directamente desde ahí. Es muy importante porque a diferencia de que vamos a estar viendo acá en el chat. Ok, en este caso como me preguntan en el chat por qué no uso la función download. Podría utilizarla, simplemente era para, en este caso, ejemplificar 2 casos. Podemos descargarlo, podemos leerlo directamente en línea. Hay que tener presente que en este caso no es igual que descargar un archivo HTML, ya que cuando trabajamos con APIs, en muchas ocasiones estamos haciendo una consulta. ¿Ok? Acá en el documento se explica un poco el cómo se estructura la consulta, pero básicamente podemos ver que en esta URL también va información sobre lo que quiero que el servidor del Banco Mundial me devuelva. Entonces, por ejemplo, quiero que me devuelva para Costa Rica, en este caso CR, quiero que me devuelva este indicador, que sería el Gini per cápita. Quiero que me lo regrese del año 1960 al año 2017 y quiero que el formato sea JSON. Que en este documento, cuando lo lean, van a poder encontrar cómo se hace esto. Hacemos la lectura, vamos a extraer alguna información. Vamos a ver que en el data frame tenemos otra información que no nos interesa. Vamos a hacer la extracción. Ok, Didier, no sé si puedes especificar un poco más tu pregunta, no. Ok, en este caso hacemos la extracción, la lectura. Vamos a extraer algunos de los valores que están en el data frame, no todos. Y vamos a, en este caso, ya tener un pequeño data frame solo para los valores de Costa Rica. Ok, vamos a ver entonces aquí una pequeña gráfica del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y en este caso lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos con los otros, con el ejemplo anterior, y es que vamos a intentar hacer una generalización del proceso para extraer los valores para los países de Centroamérica. En este caso Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Okay, entonces básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar en donde va el país por las abreviaturas de los países que corresponden cuando hacemos la consulta. Okay, entonces el mismo proceso que hicimos anteriormente lo hacemos en un ciclo y vamos concatenando las filas para al final tener un data frame que contenga los valores para todos los países y pueden hacer una gráfica como la que vemos acá, en la que podemos ver que Guatemala es
el país de la región con el Producto Interno Bruto más alto, seguido por Costa Rica, Panamá, Salvador, Honduras y Nicaragua. No sé si hasta acá tengan alguna consulta. Ok. Y para terminar el día de hoy vamos a estar viendo la tercera tecnología con la que vamos a tener que enfrentarnos en muchas ocasiones, que es el formato XML. XML es un lenguaje, un lenguaje para intercambio de datos muy utilizado a nivel mundial. De hecho, es más antiguo que el formato JSON y por eso muchos sistemas siguen utilizándolo para la comunicación. Podemos ver que es uno de los lenguajes más populares en la web, como nos indica la presentación, y que a diferencia de otros lenguajes, da soporte a bases de datos, siendo útil para varias aplicaciones. En muchas ocasiones, la comunicación entre diferentes sistemas se realiza a través de este formato, uno porque es bastante, vamos a ver que es bastante sencillo de estructurar, es bastante liviano los archivos que se intercambian y nos permite estructurar de manera bastante adecuada el contenido. Que vamos a ver que se desarrolló primera vez en septiembre del 96, dividido por la W3C. Para los que no lo sepan, la W3C es una federación a nivel internacional que se encarga de estandarizar lo que es Internet. Ellos están detrás de protocolos como HTTP, de lenguajes como HTML, y entonces ellos estandarizan básicamente la web, y uno de sus estándares es el lenguaje XML. Entonces acá podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se estructura un archivo XML. Hasta cierto punto podría recordarnos a un archivo HTML con una pequeña diferencia. Y es que en este caso las etiquetas sí podemos definirlas nosotros. Nosotros podemos definir cómo se van a llamar nuestros atributos, a diferencia en HTML, que tenemos que utilizar las etiquetas que el navegador sabe interpretar. En este caso, XML nos da la ventaja de ser muy estructurado, a su vez muy flexible, y nos permite, definir nosotros los valores. Entonces esto es muy importante porque al final estas etiquetas se van a convertir en filas para un data frame, por lo que es muy importante el que nosotros podamos definirlos. Al igual que el HTML, el XML puede también verse como una estructura de árbol, en donde en este caso tenemos 3 películas: el ID de la película, el título, el año, los actores, el presupuesto y la recaudación de cada una de las películas. Como les digo, lo que principalmente debemos rescatar de esto es la capacidad que tiene para estructurar de una muy buena manera los datos. Al igual que en HTML, como lo mencionamos anteriormente, vamos a tener varios componentes. Por ejemplo, uno que es esencial es el de la raíz. La raíz en un documento XML es la primera etiqueta que abre, la etiqueta que contiene toda la información. En el caso del HTML es justo la etiqueta HTML,
Pero en este caso, como les comenté, podemos nosotros cambiar el nombre de esa etiqueta. Y en este caso es Bond Movies, porque es una tabla que contiene los datos sobre la película de James Bond. Y entonces definiríamos nosotros cuál va a ser nuestra raíz. Al igual, también como vimos con HTML, vamos a tener etiquetas, vamos a tener elementos, y vamos a ver más adelante que también vamos a tener una especie de atributos que, a pesar de que funcionan un poco distinto que con HTML, sí funcionan, nos van a ayudar a almacenar información. Entonces tenemos, por ejemplo, este caso, tenemos una etiqueta, un elemento que sería el contenido de esa etiqueta, como vimos anteriormente, y atributos como en este caso Bond, que sería quién fue el actor que protagonizó el personaje en ese caso y quién fue el villano. Entonces la información se puede almacenar de dos formas, ya sea como un elemento o también como un atributo en este caso. Al igual que HTML, hay ciertos caracteres que están reservados. Entonces, si queremos utilizarlo dentro de la información, dentro de los elementos que vamos a almacenar, vamos a tener que utilizar una serie de caracteres especiales que se definen en esta tabla. Son básicamente los mismos que estábamos utilizando cuando usábamos HTML. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos acá cómo hacer un comentario. Esto es también muy importante, ya que se puede en el archivo encontrar comentarios tal vez sobre la estructura del mismo archivo. Y acá podemos ver un ejemplo un poco más largo, en donde vamos a topar que este es un archivo XML versión 1.0 con un encoding que es el ISO 8859-1. Esto es importante porque dependiendo de los caracteres que va a almacenar, vamos a tener que seleccionar un encoding o otro. Vamos a venir al documento, en donde vamos a ver algunas de las funciones básicas que podemos utilizar para tratar con estos documentos. En este primero vamos a descargar directamente de la dirección y vamos a leerlo desde el disco duro, como hicimos al principio con JSON. Y para hacer la lectura vamos a utilizar la función XML parse, que lo que va a hacer es un término que también es bueno que conozcan. Se conoce como parsear, el proceso en el que convertimos de un formato a otro, en este caso de formato XML, a un formato, del formato texto a este formato XML. Entonces acá tenemos dos atributos, dos valores, en el que son valores de apertura y cierre de las acciones de Apple para 2 meses. Entonces acá tenemos cómo se ve la estructura. La ventaja que tenemos es que es la identa, entonces eso hace que sea más fácil leerlo. Vamos a extraer, en este caso, la raíz. Habíamos dicho que la raíz del archivo era la primera etiqueta que se abre y la última que se cierra, que es la que contiene toda la información. Bueno, en este caso va a ser necesario extraer la raíz. Vamos a ver que el primer componente de la raíz es el primer componente de lo que vendría a ser nuestra fila, y que también podemos accesar directamente como una lista, porque esto en el fondo lo almacena como una lista, a los valores del XML. La ventaja enorme que tenemos con XML es que no tenemos que, por la estructura que tiene tan definida,
no tenemos que batallar para convertirlo en data frame, sino simplemente vamos a utilizar la función XML to data frame, vamos a pasar a la raíz y él automáticamente va a hacer el proceso. Ese proceso es un poco más complicado a veces con JSON. Hay algunos formatos de JSON que necesariamente no se van a poder convertir a tablas, pero XML, por la estructura que tiene, sí nos va a permitir hacer este proceso con bastante facilidad. Y acá tenemos una pequeña ilustración que nos va a recordar qué es lo que estamos extrayendo dependiendo de la función que estemos utilizando. Que en el caso de XML parse, lo que estamos haciendo es el archivo que está en formato texto, lo estamos parseando a XML para que ya en R esté en memoria y podamos trabajar. Cuando hacemos el XML root, lo que estamos haciendo es acceder a los datos que contiene esa estructura XML y ahí vamos a poder desplazarnos como en los componentes de una lista, igual que lo haríamos en R. Aquí vamos a ver, tenemos una pregunta acá en el chat que dice: cuando los datos son vacíos o NA, ¿se puede hacer? Ok, Didier nos pregunta algo relacionado sobre el comentario que dice sobre, de la facilidad que hay de tener valores ausentes cuando extraemos valores de la web. Y nos pregunta si podemos hacer predicciones como vimos en el curso de series de tiempo, o qué se recomienda hacer. Eso depende de si la cantidad de datos ausentes es muy grande, es probable que los resultados de la predicción sean muy malos. Pero si no son tantos, por ejemplo, que sean 2 o 3, de al menos unos 50 tal vez, podemos rellenarlo utilizando tal vez medias móviles. Recordamos que es la media de, por ejemplo, 6 serían 3 hacia adelante y 3 hacia atrás, para intentar rellenar ese valor ausente, pero si tenemos que hacer eso para muchos datos, es probable que nuestra predicción sea bastante mala. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta. Pueden ponerla a través del chat para estarla contestando. Una consulta sobre HTML, sobre lo que hemos JSON, no necesariamente sobre lo último. Ok, entonces si no tenemos consultas, permítanme abrir un momento acá en la cámara. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando la lección número 2 del curso de Web Mining. Recordarles que, disculpen un momento, vamos a ver que tenemos acá una pregunta de Jorge. Ok, Jorge nos hace una pregunta sobre lo que mencioné acerca del API. Y nos pregunta que, bueno, leo la pregunta de Jorge, dice: cuando en JSON se indica que el API, lo que se va a hacer es una petición, ¿dónde se puede ver cómo hacer esas peticiones? Ok, Jorge, eso va a variar directamente de cada una de las APIs. En este caso, en el documento queda el enlace de cómo puede. En la documentación oficial del API del Banco Central vienen las instrucciones para hacer las peticiones. Normalmente en cada uno de los APIs vamos a tener instrucciones diferentes y van a ser ellos los que nos tengan que decir cómo hacer cómo estructurar la consulta.
Vamos a ver, nos pregunta Fernando, ¿vamos a hacer minería sobre Facebook? Ok, sí, Fernando, en la lección número 4 vamos a estar analizando redes sociales. Ahí vamos a estar entreteniéndonos bastante con Facebook, Twitter y otras redes, pero sobre todo enfocándonos a estas dos que son las que más volumen de datos tienen, que son Facebook y Twitter. Pero sí, Fernando, ese tema lo estaríamos abordando en la semana número 4. Ok, entonces, un placer, Fernando. Ahora sí, disculpen. Sí, entonces con esto, como mencionaba, estaríamos terminando. Esta es la segunda lección del curso de Web Mining acá en Promidad. Un placer tenerlos, gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo la próxima semana. Recordarles que en el foro podemos estar atendiendo todas sus dudas. Vamos a, como siempre, hacer nuestro esfuerzo para atender sus dudas lo antes posible y de la mejor manera que podamos. Y también agradecerles a todos los que esta semana estuvieron participando en el foro, ayudando a sus compañeros con errores. Existe la posibilidad de que nosotros, hay un error que nunca lo hayamos visto, que sea muy específico, tal vez por ejemplo, solamente de Windows 7 o algunas cosas. Entonces, les agradecemos mucho a todos los que toman su tiempo para contribuir con los compañeros en el foro. Entonces, con eso estaríamos terminando por esta lección y desearles a todos muy buenas noches.